Esto fue más o menos por el 2005 o 2006. Un amigo de mi primo vivía cerca de San Petersburgo, en Rusia, y de vez en cuando les mandaba cajas con juegos de PS2 de segunda mano, que compraba muy baratos en mercados de allá. La mayoría eran copias piratas normales. De esas que a veces se traban, o el audio está desincronizado, nada del otro mundo. Pero en una de esas cajas vino uno que no tenía carátula ni nada. Solo tenía la imagen impresa, quemada directo en la superficie del disco. Era una imagen extraña. La mitad mostraba el traje rojo y azul de Spider-Man, y la otra mitad era una calavera. Ambas partes se mezclaban justo en el medio, y había algo parecido a venas negras, que salían de la calavera y se metían por el lado del traje, como si se estuvieran extendiendo. El dibujo estaba rayado y desgastado, como si alguien lo hubiera pasado con lija encima, y en algunos puntos se veía una mancha oscura, tirando a marrón, que en ese momento pensé que era simplemente suciedad. Al borde tenía escrito algo muy pequeño en ruso. Después lo traduje y decía más o menos: copia interna, versión sin cortes, no distribuir. Mi primo me contó que cuando el vendedor le entregó la caja, se quedó mirando ese disco en particular y le dijo textualmente: si la consola empieza a hacer ruidos raros o ves cosas que no deberían estar ahí, sácalo y tíralo. No lo dejes llegar hasta el final. En ese momento nos causó gracia. Qué ingenuo era. Cuando por fin lo puse en mi PS2, tardó muchísimo en cargar. Más de lo normal. La lectora hacía un ruido extraño, como si algo estuviera siendo masticado por dentro, un chasquido seco y húmedo que me hizo pensar que el disco se había dañado en el camino. Pero al final arrancó el menú. Y ahí ya sentí que algo no encajaba. En la pantalla de título se veía el logo de siempre: Ultimate Spider-Man. Pero las letras titilaban cada poco segundo, como si la consola no terminara de decidir si mostrarlas o dejarlas apagadas. No sonaba la música del juego, sino un zumbido grave y constante. Y si le subías bien el volumen, por debajo se alcanzaba a escuchar algo parecido a un latido, pero mucho más lento que el de un corazón normal, como si le costara terminar cada golpe. Le di a nueva partida y arranca la escena del laboratorio con Peter Parker y Eddie Brock. Los labios de los personajes no coincidían bien con lo que decían. Y de fondo se escuchaba una respiración que no era de ninguno de los dos. Agitada, pesada, como de alguien que se está ahogando despacio. Cuando aparece el simbionte por primera vez, ya no tenía ese brillo oscuro y metálico del juego original. Parecía carne viva expuesta, brillando de un modo repugnante. Y al adherirse al brazo de Eddie no se deslizaba. Se le hundía dentro, como si la piel fuera mantequilla. El sonido que hacía era como el de algo desgarrándose. Y en un instante, tan rápido que casi no se nota si no lo pausas, se alcanza a ver algo blanco asomando justo donde el simbionte penetraba, como un trozo de hueso que luego vuelve a quedar cubierto. Seguí jugando y la ciudad se fue vaciando poco a poco. Primero desaparecieron los autos, luego la gente, hasta que solo quedaban sombras dibujadas en el suelo sin nadie encima. Las paredes tenían manchas oscuras a la altura donde debería estar la gente, como si alguien se hubiera arrastrado contra ellas durante mucho tiempo. Las telarañas salían completamente negras, y aunque el juego no podía transmitir olor, el sonido que hacían al pegarse era como algo húmedo chocando contra la superficie. Y si te quedabas mirando de cerca, podías ver hilos más finos moviéndose dentro de la red, como si algo estuviera respirando ahí atrapado. La persecución contra Venom por los techos fue, sin duda, lo peor de todo. Eddie no corría ni saltaba como en el juego normal. Se arrastraba encorvado, y en lugar de rugir, lloraba. Su voz se iba cortando porque, para ese punto, tenía la mandíbula medio descolgada de un lado, colgando, y aún así seguía hablando. Esto no era lo que buscábamos, Peter nos está comiendo por dentro y no nos deja parar. Cuando por fin lo alcancé, la piel de su brazo se abrió sola, sin que yo presionara ningún botón. Y de adentro no salió sangre, sino una masa negra y espesa que se derramó hasta el suelo. En ese instante la pantalla se cortó de golpe. A partir de ahí me fui encontrando con los personajes de siempre, pero todos estaban alterados, deformados de un modo que iba más allá de una simple actitud rara.
A Nick Fury lo encontré en su helicóptero, pero los agentes de SHIELD que aparecían en tierra no tenían rostro bajo sus cascos. Solo hueso. Directo. Sin piel ni nada. Y cuando te acercabas demasiado, todos giraban la cabeza al mismo tiempo hacia ti. Entonces se escuchaba claramente, por encima de todo, el crujido de los huesos rozándose entre sí. A Wolverine lo encontré sentado en el borde de un edificio, con las garras clavadas en el cemento hasta la base, como si las hubiera enterrado de un solo golpe. Levantó la cabeza, olfateó el aire un par de veces, y me dijo con la voz más ronca que he escuchado: «Hueles a algo que ya debería estar enterrado». Y entonces vi su mano. La que tenía las garras afuera parecía quemada, con la piel levantada en tiras, pero él seguía ahí sentado como si no sintiera dolor. A Norman Osborn lo encontré en su oficina de la Torre Oscorp, escribiendo a una velocidad imposible. Tan rápido que la piel de sus nudillos se abría contra la madera y aún así no paraba. Seguía escribiendo con la mano sangrando, dejando marcas rojas sobre las líneas que ya había trazado, hasta que la hoja se rompió y siguió escribiendo directamente sobre el escritorio. Y cuando fui a casa de Mary Jane, ella no estaba. Solo había una nota sobre la mesa. Junto a ella se veía la marca de una mano entera, como si alguien la hubiera apoyado con fuerza, con los dedos abiertos y hundidos en la madera, como si hubiera apretado con todo lo que tenía. La nota decía: «Peter, ya no te reconozco cuando te mueves. Quítatelo antes de que termine de borrarte». Las últimas letras estaban mucho más marcadas y gruesas, como si hubiera apretado el lápiz hasta romper la punta. Después de eso el cielo se volvió de un gris tan oscuro que parecía negro, y empezó a caer una ceniza fina que se quedaba pegada al traje. Cada cierto tiempo la pantalla se llenaba de estática y aparecía por un segundo la misma imagen del disco. Mitad araña, mitad calavera. Pero en esa versión se distinguían mejor las venas negras, saliendo de las cuencas de los ojos, largas, como si le hubieran crecido hacia afuera del cráneo. No hubo batalla final. Ni jefe. Ni nada parecido a un desenlace. El juego me llevó solo, sin que yo decidiera el rumbo, hasta la azotea del edificio más alto de la ciudad. Allí, de espaldas, había otra figura quieta. Y se escuchaba un goteo, constante, como de algo cayendo sobre el cemento al mismo ritmo una y otra vez. Cuando se dio la vuelta, vi que llevaba puesta esa misma mitad de traje que la imagen del disco. De un lado, la tela roja y azul desgastada, pegada a la carne como si se hubiera fundido con ella. Del otro lado, hueso a la vista. Pero no era hueso limpio, como me había imaginado la primera vez. Tenía trozos de tejido seco y oscuro todavía adheridos, como si llevara así mucho tiempo, y el cuerpo no hubiera terminado de decidir si terminar de pudrirse o no. No dijo ni una palabra al principio. No se movió para atacarme. Solo levantó su mano esquelética y la mantuvo quieta en el aire, frente a mí. En el centro de la palma tenía una pequeña abertura irregular, y de ahí goteaba despacio ese mismo líquido negro y espeso que había visto en Eddie, cayendo sobre el suelo de cemento siempre al mismo ritmo, mientras el zumbido de fondo subía de volumen poco a poco hasta taparlo todo lo demás. Entonces, sin mover la boca, se escuchó su voz saliendo de todas partes a la vez, grave y rota, como si viniera de dentro del propio disco. En ese momento la consola se apagó sola. Yo no la toqué. Intenté volverla a encender, pero ya no reconocía el disco. Cuando logré sacarlo, estaba tan caliente que casi se me cae de la mano, como si hubiera estado funcionando durante horas. Y la imagen impresa en la superficie se veía más nítida que antes. Las venas negras que salían de los ojos de la calavera ahora llegaban hasta el borde mismo del disco, como si hubieran seguido extendiéndose mientras yo jugaba, buscando algún camino por donde salir. Pregunté en decenas de foros de coleccionistas, le escribí a gente en Rusia que se dedica a rastrear copias de esa época. Nadie ha visto nunca ese disco. No existe registro de una versión así en ningún lado. Todavía lo tengo guardado en una caja, en mi armario. Hace años que no tengo consola donde meterlo.
Lo que nunca les había contado es que la última vez que lo saqué, hace como un mes, esa mancha marrón que siempre creí que era solo suciedad se había desplazado. No mucho. Un par de milímetros, apenas. Pero se había movido. Eso es todo. Sé que suena inventado, pero pasó tal cual lo cuento. Si alguien más se ha topado con algo parecido, que me lo diga.